Pues queremos saludarle con todo nuestro cariño desde aquí, desde Vida RTV Plus, en una nueva edición de libros que inspiran. Ya saben que, por supuesto, ¿qué sería de mí si yo estuviera aquí sola? Digamos que el director, promotor, todo lo tengo aquí a mi lado, a mi derecha, que es nuestro querido Pastor Félix González. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por esa titulación. Todo y mucho más, pero aquí, ¿no? La importante, indudablemente, eres tú, que es la que lleva todo este programa por delante. No. Y los técnicos, como David, y todo el conjunto, ¿no?, de Radio Televisión Vida, que la verdad estáis haciendo una labor importante. Tenéis aquí un medio que a mí me maravilla cada vez más. Sí. Y le doy gracias a Dios por la labor que estáis llevando adelante, y le pido al Señor que os conceda, ¿no?, un futuro con mayor expansión. Amén. Y una mayor dimensión para llegar a mucha gente. Eso es lo que esperamos, ¿no? Porque dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy hablamos verdad. Eso. A través de este libro que vamos a tratar hoy. Siempre la verdad. Mis libros sirven, de momento estoy escogiendo pasajes bíblicos de especial relevancia y sobre todo pues atenerme al texto bíblico y sacar las verdades que encierran, porque creo que estas verdades han transformado mi vida. Totalmente. Y han transformado también la vida de miles de millones de personas. Asisto a una iglesia donde pues, hay unas 90, 100 personas y esas vidas han sido transformadas por este evangelio, por esta palabra de Dios. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Predicar esta verdad que efectivamente libera, transforma. Amén. Y hace libre, ¿no? Qué bueno. Esperamos poder inspirarles hoy a que puedan leer este libro que vamos a presentar hoy, que se titula Vidas Paralelas. Vidas Paralelas, efectivamente. Y hoy es un día muy importante porque me parece que es mañana, ¿no?, el día del libro. Sí, señor. 23. Sí, señor. Así que estamos en sintonía con... Sí, y qué mejor que literatura cristiana. Efectivamente. Es la literatura que realmente pues, se acerca a Dios y... Sí, podríamos decir que, por ejemplo, en este libro, Vidas Paralelas, hablando de José y de Jesús, vamos a ver esos paralelismos, ¿no? Es un caso maravilloso. Sí. El Espíritu Santo calcó la vida de Jesús casi 2000 años antes en la vida de José. En la vida de José, qué impresionante. Hay más de 50 paralelos. ¿Sí? En la vida de José y Jesús. Es sorprendente, ¿no? Qué bonito. Déjenme un segundito leer la contraportada de este libro de Pastor Félix González, de Vidas Paralelas, José y Jesús. Y dice así: la historia de José es una de las historias más bonitas de la Biblia y de toda la literatura universal. Conoció el amor más tierno y el odio más homicida. Gustó la comunión más íntima con Dios y las tentaciones más profundas y terribles. Experimentó el rechazo, la soledad y el abandono más profundo y alcanzó el reconocimiento y la gloria más sublime, bajó a los abismos más sórdidos y subió a las alturas más encumbradas. La experiencia de José no es única, sin llegar a los extremos vividos por el patriarca. En la vida de todos los seres humanos hay experiencias de sufrimiento, ilusiones rotas, situaciones aparentemente vacías de todo sentido, enfermedades, conflictos interpersonales, circunstancias paralizantes en las que, a modo de cárcel sin barrotes, ven consumirse sus días en un absurdo. Y ahí podemos encontrar o podemos identificarnos, ¿no? Identificarnos, efectivamente. La vida de José. La vida de José, muchos de los aspectos de la vida de José se dan en las vidas de muchísimas personas. De hoy en día. De nosotros. Sí. Quizá no con ese dramatismo, que te metan en la cárcel, pero hay también gentes que te enclaustran o te meten en una casilla, te han calificado y ya no te dejan ser quien eres, sino que a los ojos de ellos, de todo, tú eres tal cosa, ¿no? O tal persona, ¿no? Y eso es una forma de meterte también en la cárcel, ¿no? Y sí, hoy se da hermanos que no se pueden ni ver, que se odian mutuamente, ¿no? He conocido a, cristianos, también cristianos responsables, mayores de edad, que no se soportan. Ya. Efectivamente, y son hermanos de carne.
Y los padres sufren eso y no Lo que se pasó soportan claro. en lo que pasó con José y sus Y hermanos. sus hermanos que lo quisieron Entonces, matar, luego lo vendieron y efectivamente, sufrió ¿no? todas esas calamidades. Entonces, importante es cómo reaccionamos nosotros frente a todo este sufrimiento, frente a todas estas injusticias con las que la vida nos azota, ¿no? José era un hombre de fe y él, en medio de todo este sinsentido y en medio de todo este sufrimiento, en la cárcel, en la esclavitud, en fin, en el olvido de todos, ¿no? Porque estar en una cárcel egipcia como extranjero era haber caído en el olvido de todo el mundo. Lo peor, ¿no? Entonces, ¿cómo José vive todo esto? ¿Qué es lo que le ayuda a él a soportar todo este sufrimiento, todo este sinsentido aparente de su vida? Porque, como decía alguien, Nietzsche, me parece que era el filósofo alemán, decía que al hombre no le duele tanto el sufrimiento que padece, sino la aparente sinrazón de ese sufrimiento. El no entenderlo. Efectivamente. Yo lo digo aquí también, ¿no? Citándolo, pues Nietzsche, el filósofo, decía: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cosa. Oh. Y este fue el secreto de la vida de José. Tenía 17 añitos cuando sus hermanos lo vendieron. 17 añitos. ¿No crees, Pastor Félix, a ver si me meto yo en un jardín, ¿no sería un poco José orgulloso? O sea, como el hijo mimado del padre, y eso provocó a los hermanos. No digo yo que tuviesen razón. No lo dices tú. Lo he leído en comentaristas, ¿Sí? Lo he leído en escritores, y ¿qué piensas? Y pienso que no, que están totalmente equivocados. ¿Sí? José no es ese. Porque José muestra en todo momento que es un muchacho. Sí, es verdad que él denunciaba a sus padres, decía: mira lo que han hecho. Pero él lo hacía con el fin de proteger a la familia y proteger a sus propios hermanos. En esto me refuerzo porque es que no se observa en José nada de eso. José es que era una mente brillante, un carácter brillante, era algo que su padre se dio muy pronto cuenta de eso y por eso le confeccionó esa túnica de colores especiales que decía, entre otras cosas: este no va a trabajar, este no va a untarse las manos con la tierra, este va a ser el que dirigirá el clan familiar. Claro, todo eso era lo que indisponía a los hermanos contra él. Pero él, sin embargo, nunca se indispuso contra sus hermanos. Y la tremenda lección que da cuando llega... Entonces, José era un hombre de fe, una espiritualidad fuera de lo común. Sí. Al ser también, a mi juicio, o sea, figura de Cristo, observo que Cristo también denunciaba los pecados de sus hermanos. Sí. Y que vemos en Jesús pretensión de orgullo, de superioridad sobre los demás. Nada. En absoluto. Él se bautizó. Claro, fue como... Y se bautizó ¿de qué? Con un bautismo de arrepentimiento, pero él no tenía nada de que arrepentirse. O sea, se estaba identificando con los pecadores. Y Juan el Bautista no quiso bautizarlo, pero no. Y porfió con él. Yo tengo que ser bautizado por ti, tú vienes ahí, déjate. Conviene ahora que cumplamos toda justicia. Es maravilloso. Y yo no veo en José ningún de estos. De hecho, muy pronto, porque yo estaba escribiendo, o sea, estaba haciendo una serie de predicaciones en la iglesia sobre la vida de José. Y entonces, llegó un momento cuando yo había predicado 17 veces, tenía 7 o 8 biografías de José, en español, en alemán, y contemplando lo que yo estaba escribiendo, nace en mí la insatisfacción, cierto aburrimiento, cierta insatisfacción. Sí. Entonces me pregunto, bueno, ¿esto qué he hecho? Quiero hacer otra cosa. Necesito, digo, esto es más de lo que hay hecho. Es más de lo que hay hecho. Y en un instante, clac, me salta la idea. Que yo iba comentando también en ciertos pasajes cómo había unos detalles de José que apuntaban claramente a la vida de Jesucristo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento o qué fue lo primero que se dio cuenta? Bueno, pues ese paralelismo. Precisamente esos detalles. El detalle de que ya empiezo. Necesitaba, pues eso, un culto de oración, exponer una vida ejemplar.
Y como te digo, cuando ya llevo unas 15 o 17 predicaciones, Falta algo. digo, esto, nace en mí esa profunda insatisfacción que no me dejaba continuar, ¿no? Y en embargo la historia era estupenda, preciosa, ¿no? Y entonces salta en mí esa idea, ¿no? Me doy cuenta de que oiga, ¿esto qué es? José se parece demasiado a Jesús. Y me doy cuenta por las comparaciones que va habiendo. Y entonces yo había resaltado ya pues, 4 o 5 comparaciones, había reparado en ellas. Y entonces me pongo a leer detenidamente y a estudiar el tema desde esa perspectiva. Y entonces descubro que hay como menos 52 comparaciones. O sea, que el Espíritu Santo calcó la vida de Jesús en José, Vaya. casi 2000 años antes. Y eso es lo especial, la especial significación que tiene esta vida. Por eso el título, Vidas Paralelas. Son 2 vidas que están comunicadas, van al unísono y reflejan el uno la vida del otro. Por ejemplo, José dice, y amaba Jacob a José más que a todos sus hermanos. Ya. ¿Por qué lo amaba? Porque era un padre que había incurrido en esa debilidad de dar mayor atención a un hijo. No. Es que él se hacía amar. Es que los demás hermanos se distanciaban de su padre. Fíjate lo que hizo el primogénito, Rubén. ¿Qué hizo Rubén? Se acostó con una de las mujeres de su padre. Ya. Vergüenza, deshonra. Fíjate lo que hizo Judá. Se acostó con una prostituta, una persona. Él pensaba que era prostituta y resulta que estaba cometiendo incesto con su propia nuera. Sí. ¿Qué hicieron Simeón y Leví? Pasaron a cuchillo a una pequeña población donde habían 70, 80, 100 personas. Mataron hombres, mujeres, niños, todo. Porque resulta de que el hijo del jefe del clan pues había enamorado de Dina, la hija de José, y se acostó con ella. Sí. Y en consecuencia, resulta que por acostarse con ella, en lugar de decirle, es más, le pidieron matrimonio. Sí. El muchacho se enamoró. Sí. Y fue a su padre y el padre vino a que le pidiera, a que le cediera Pero a lo su vieron hija. como una ofensa. Y, bueno, y entonces los dos mentecatos, esas 2 mentes, porque se podía haber reparado perfectamente esa ofensa. Claro. Y sin embargo, les dicen, bueno, venga, vale, con una condición de que todo varón sea circuncidado. Y cuando estaban con la fiebre al tercer día van y los pasan a cuchillo. Es terrible, es vergonzoso. Ella tiene ahí 4 hijos que eran cuatro, en fin, personas que están. Por eso cuando José habla a Faraón, le dice, ¿cuántos años tiene? Le pregunta a Faraón. Dice, pocos y malos. ¿Así? Son la vida de los días de tu siervo. Son los días de la vida de tu siervo. Pocos y malos. Claro, es que con esta clase de hijos. Y tanto. Con esta clase de hijos. Y ahora tiene a este José que solo le daba satisfacciones. Sí. Un muchacho profundamente espiritual. Y además el padre se enfada con José también cuando le cuenta los cuentos, o sea, los sueños que tiene. He soñado que había el sol, la luna y las estrellas y se postraban delante de mí, ¿no? O las gavillas, y había 11 gavillas y todas se postraban delante de una. Parece, pero ¿tú qué te crees? ¿Que tu madre y yo vamos a venir también delante de ti a postrarnos delante de ti? ¿Y qué pasó al final de la historia? Pues exactamente eso. Vinieron todos, se postraron delante de José. Sí. Entonces, este hijo era un hijo tremendamente especial. ¿Cómo no se va a querer a ese hijo? Y Dios dice también de Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. 2 veces, en el monte de la transfiguración y en el momento del bautismo. Sí. Se dice claramente. Y amaba Jacob a José más que a todos sus hermanos. Ese es un paralelismo que encontraremos Exacto. aquí. Es el primer paralelismo. Cuando observo esto, digo, aquí está claro. Después dice el otro, y denunciaba José los pecados de sus hermanos. Es que eran unos sinvergüenzas. Es que por donde quiera que iban desacreditando a la familia.
de borrachera seguramente, de pendencieros, peleones, en fin, de prostitutas, de todo. Ya. Y la gente veía, vaya los hijos de José. Un poco bárbaros, sí. Vaya los hijos de José. Traían vergüenza a su padre. Del mismo modo que hay muchos que se llaman cristianos, ¿no? Y llevan vidas disolutas. Ya. Y oye, tenemos que llamar la atención y decirle, hermano, eres una vergüenza, un mal testimonio para la iglesia. A mí me han dicho personas, fulano de tal va ahí. Sí, ahí donde va ese novillo. Vaya. Ese es esto y lo otro. Y uno tiene que Hombre, cerrar la boca y decir, supuestamente, pues sí, es verdad, la iglesia es para pecadores y también está. Esperemos que un día se ordene, pero claro, eso debilita por completo. El apóstol Pablo le escribe a sus iglesias, mirad cómo vivís, porque por causa de vosotros es blasfemado el evangelio. eso debería darnos temor. Por causa de vuestra vana vanidad es blasfemado el evangelio. Eso es muy serio. ¿Vale? Y esto eran los hijos, los calaveras, vamos a decir, los calaveras, los 11 calaveras, quitamos a Benjamín, que era más pequeñito, los 10 calaveras. Y la hija también la metemos, 11 calaveras tenía José de hijos. Lo maravilloso es que Dios no se cansara de ellos y dijera, bueno, los tiro para ahí, sino que Dios tiene esa inmensa paciencia, ese inmenso amor y son la base del pueblo de Israel. Para nosotros estamos injertados, hemos sido injertados, ¿no? Bien, ¿cómo no se va a amar? Yo no veo, esto me obligó, esa idea tuya, y sí, que después la he visto yo también, muchos otros que dicen, sí, que era insoportable, perfecto. Hombre, yo no digo que fuese insoportable, pero su orgullico por ahí, cuando iba con con la túnica de colores, diría, mira, mi padre me ha regalado esto. No hay ninguna evidencia de ello. Ya. Entonces, no podemos suponerlos. Si hubiera evidencia, vale, no se dice claramente, pero hay algunas evidencias que pueden apuntar a eso. De lo que he dicho de los hijos de José, sí, que eran unos calaveras. Sí, totalmente. De los hijos de Jacob. Eso hay que decirlo, se puede decir a boca llena. Eran unos calaveras, menos Benjamín, que no tenía edad, y este que tenía 17 años. Y el muchacho, pues, era el orgullo de su padre. Era el orgullo de su padre, mientras que los otros le daban... acostarse con la mujer de su padre y después saberlo lo demás. Mira que el otro que matara, pasar a cuchillo a una pequeña población de 50 o 70 o 100 personas. Son cosas graves, ¿no? Y entonces, pues, son cosas muy delicadas, ¿no? El Señor, pues eso, le viste con una túnica de colores, que Él lo distingue. Y ahí aparece también ese texto profético donde dice que Dios vistió a su hijo de gloria y hermosura, más que a todos sus compañeros. A nosotros, nos dice el apóstol Pablo, revestíos de Cristo. Totalmente, sí. Ya vemos aquí el paralelo tremendo, ¿no? Él con su túnica de colores, distinguido entre todos, y Jesús viene a nosotros también vestido de gloria y hermosura. ¿Qué gloria y hermosura era? Pues la gloria y hermosura de su vida. Sí. Después la gloria y hermosura de sus obras. La gloria y hermosura de sus palabras. De aquella mujer que exclamó, bienaventurado, oyéndole, de bienaventurados los pechos que te amamantaron, ¿no? Sí. Eso es una forma muy bonita, muy poética de decirlo, pero lo que estaba diciendo aquella mujer era, viva la madre que te parió. Sí, sí, en español. En español, castizo, viva la madre que te parió. Sí. Entonces, pues... este es el caso, ¿no? Dio testimonio de su gloria futura. Con los sueños le comunicó a su padre y a su madre. Jesús hizo lo mismo. Jesús le habló de la gloria que iba y lo dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O Padre, quiero que donde yo estoy, estos también estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado. Qué bonito. Jesús aquí y allá dejaba destellos de su gloria. Sí. Hablaba de ello. La gente se maravillaba, ¿esto qué es? ¿No? Paralelo entre José y Jesús, que efectivamente vemos. Y ahí vemos el detalle importante. ¿Qué es lo que sostiene a José en medio de todo este sufrimiento tremendo y absurdo? Porque claro, él pues
se confunde. 17 años tenía cuando sus hermanos lo van a matar y entonces Judas y Rubén quieren sacarlo, abogan por él, quieren salvarle la vida y son los que lo venden, sugieren que se le venda. Los dos dan testimonio de que quisieron sacarlo, Judá y Rubén. Sí. Ante sus hermanos que lo quieren matar. ¿Quiénes son estos dos hermanos de Jesús? Que hablan por él y dan la cara por él. ¿En qué momento? A ver. Son miembros del Sanedrín y aparecen al final de los evangelios. ¿Quiénes son? Oh, claro. Claro. Nicodemo Sí. y José de Arimatea. De Arimatea. Que eran discípulos pero en secreto. Y son ya, cuando ya él muere, ya les da igual todo. Y van los dos delante de Pilato y piden el cuerpo muerto. Y se identifican con el crucificado, como discípulos del crucificado viendo el cuerpo muerto. En su posición, en la posición que estaban ellos. Eso exigía mucho valor. Dos hermanos son los que intentan de alguna forma, intentan pues eso, le defienden en el Sanedrín. Sí. Y son reprendidos por el sumo sacerdote. Sí. Dos hermanos. El paralelo también es muy relevante, ¿no? Sí. No tres, sino dos hermanos. Igual que José. Igual que José. Sí. Tuvo dos a su lado que buscaron un poquito, que no lo querían matar. Que cambiaron su destino también. Exacto. Entonces, pues eso también es muy significativo. José, como Jesús, pues también aborrecido por sus hermanos. Sus hermanos dice que le aborrecían y no le podían hablar amablemente. Vaya. Siempre con críticas, siempre con violencia, siempre con reproches, siempre. Y no le podían hablar. Y él se acercaba a ellos para hablarles bien. ¿Y por qué lo odiaban? Pues por la misma razón. ¿Por qué odiaban a Jesús? ¿Por qué odiaban a Jesús sus hermanos? ¿Por qué el sumo sacerdote lo condena a muerte? ¿Por qué los judíos que son sus hermanos a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Sí. Es el mismo caso. José fue a sus hermanos, su padre lo envía a sus hermanos. Otro paralelo. Sí. Y resulta de que de hecho fue sus hermanos, José que fue enviado a llevarle algo de comida, alimento, ¿no? y a ver cómo están tus hermanos. Pregunta, ¿eh? Y Dios Padre envía a su Hijo Jesús a procurar nuestro bien. Sí. Hablarnos del Padre y acercarnos al Padre. ¿Y cómo son tratados los dos? Exactamente igual. Sí. Sí. Son asesinados. Y lo que pasa es que en la vida de José, José acabó en la cárcel finalmente. Y como eso era estar muerto. Eso era estar muerto. Porque ya se encargaría la mujer de Potifar de que no saliera nunca. Porque fue eso. Claro, a ella le dejaba en evidencia por lo que quiso hacer. Esa mujer se encargaría y el marido posiblemente lo sabía. Seguramente. Puede ser. Seguramente. Y entonces resulta que son paralelos muy semejantes, ¿no? Dos hermanos no aprobaron el crimen, fue vendido. José fue vendido por 20 piezas de plátano. Jesús fue vendido también, en este caso por 30 piezas de plata. Entre las 20 y las 30 hay un parecido también, porque resulta que José fue vendido por el precio de esclavo. Por un precio de esclavo. Ah, sí. Igual. Lo compraron para la esclavitud. Un precio de esclavo. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Sí. ¿Y esas 30 piezas de plata de dónde salen? Pues salen de un texto del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, que dice: y cuando uno matare al esclavo de otro, o matare inocente e injustamente, pagará por el esclavo 30 piezas de plata. O sea que Jesús fue vendido por un precio de esclavo. De esclavo muerto. Fue un precio de desprecio. Otro parecido entre ambos. Vendido por el precio de un esclavo, ¿no? Y sin embargo, de ambos se dice, y
José en Génesis 39:1 al 3, en el versículo 21 y también en el versículo 23, se dice siempre que Dios estaba con él. Más Jehová estaba con él, más Jehová estaba con él. Sí. Y lo vendieron, lo llevaron y lo vendieron, más Jehová estaba con él. Sí, y cayó, se repite y la mujer y fue vendida a casa de Potifar, pero Jehová estaba con él. Y cayó en la cárcel, más Jehová estaba con él. Siempre la misma expresión. Sí. ¿Qué dice Nicodemo de Jesús cuando va a visitarlo? Igual. Maestro, sabemos que vienes de Dios, sí, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Igual. Y eso se refiere, el mismo Jesús lo dice, para que sepáis, le habla de su muerte, para que sepáis que Dios está conmigo, os advierto que pasará esto. Y cuando Dios está con uno, entonces uno puede estar tranquilo en medio de todas las tormentas de la vida, en medio de las más terribles acusaciones, en medio incluso de una sentencia de condenación terrible, en medio del rechazo de todos. Si Dios está con uno, todo eso se puede soportar. ¿No? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Me recuerdo de un testimonio real de hace muchísimo tiempo, muchísimos años, de un querido hermano que bueno, en su vida anterior había tenido pues algunas faltas y lo estaban buscando la justicia para que cumpliera con lo que le debía a la sociedad, y era entrar en prisión. Pero él ya se había convertido, de hecho, él es pastor hoy en día, pero en su vida pasada pues hizo de la suya. Y recuerdo por ese paralelismo también que entró en prisión, estuvo no sé cuántos meses y de pronto fueron a revisar el caso y se había perdido el caso y le dieron la libertad. Le dio la libertad, fíjate. Pues son cosas que hace el Señor. Por lo que está diciendo, querido Félix. Sí. Así es, ¿verdad? Dios hace estas... Cuando Dios está con alguien. Exacto. ¿Verdad? Cuando Dios está con alguien, puedes estar en la cárcel y puede estar... Y José lo sentía, ¿no? Y vuelvo a un detalle, porque he leído esta crítica que le hacen en este famoso Max Lucado, ha escrito también una cosa sobre José. Sí. Y en eso dice que la palabra de Dios le sostenía en la cárcel. Entonces, el crítico alemán que comenta este libro, que lo han traducido al alemán, dice que dice esto, pero no muestra dónde estaba la palabra de José. ¿Qué palabra de José era la que recibía él en la cárcel? La que le sostenía en la cárcel. Ya. Pues muy fácil. En el Evangelio de Mateo se dice, y habló Dios a José por sueño, diciéndole, José, marido de María. Sí. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que haya engendrado el Espíritu Santo. Sí. Habló Dios en sueño. Los sueños que tenía José, ¿qué eran? O sea, Dios habla por sueño. Por tanto, José escuchó la palabra de Dios. Y estaba sostenido por esa palabra. Y José estaba recibiendo la palabra. Además, él cuando le pide que interprete los sueños de Faraón, él lo dice claramente. Estos sueños son de Dios. Estos sueños son de Dios. Él sabía que Dios hablaba por sueño, como efectivamente se demostró. Por tanto, los sueños que Dios le había dado a José fue lo que le sostuvieron, estos sueños le sostuvieron como palabra divina desde que comienza su camino de sufrimiento. Él tenía 17 años cuando fue vendido a los egipcios. Y cuando llegó a Egipto, ¿no? Y como esclavo. Y sube al poder cuando se dice el testimonio que era como de 30 años. Sí. Menos no era, 30 años era el límite para entrar los hombres ya en una vida social importante, romántica. Entonces eran 32, 33 años, ¿no? Era como una madurez, ¿no? Era en la madurez, ¿no? Sí. Y entonces, fíjate, 13 años de indecibles sufrimientos sostenido por la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la Biblia hoy en nuestros días. Sí. Y a mí me ha sostenido la Biblia también, declaraciones bíblicas, promesas bíblicas, me han sostenido también en mis conflictos personales. Y yo busco, para mí en mis conflictos personales, busco el apoyo de la Biblia.
Yo creo que no hay libro en el mundo que haga lo que hace la Biblia. Ninguno, es la palabra de Dios y su palabra es verdad. Ni libros de autoayuda ni nada por el estilo. Exacto. Hay un versículo en momentos determinados de conflicto, pues hay un texto, un salmo que me encanta y yo me lo cito, para mí me lo apropio. Y es el salmo de, dice, hubiera yo desmayado, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Todavía en esta tierra. Yo he visto la bondad de Dios en mi vida. Sí. Después de momentos de duros conflictos, ¿no? Y eso pues me libera enormemente, ¿no? Y otra cosa que me libera enormemente también, y esto lo recomiendo yo a nuestros oyentes, cuando tengan problemas personales, cuidado. Atahualpa Yupanqui sí. Cantaba bonito, decía una de sus canciones, un verso decía, yo no tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Bueno, ya Atahualpa Yupanqui murió y seguro que ya sabe que él realmente tenía cuentas con Dios. Con ¿no? Dios, sí. Bien, yo hace muchos años, en medio de todo, le di la vuelta a esa canción y digo, yo no tengo cuentas con los hombres, mis cuentas son con Dios. Qué bueno. Entonces, cuando tú aciertas a entender cómo le pasa a José, cómo le pasó a Jesús, que lo que te está ocurriendo es de procedencia divina, tiene su origen en Dios. Aunque tú crees que han sido por tus errores también, lo que hay, y no en la maldad del hombre, sí. Entonces todo cambia. En medio de todo eso puedes tener una paz maravillosa. No se te llena el corazón de deseos de venganza para nada, porque tú sabes que tus cuentas son con Dios. Y Dios obra de esta manera, te lo muestra la vida de José claramente. Sí, porque él en ningún momento tuvo deseo de venganza de sus hermanos. Nunca. Al contrario, lo que quiso fue asegurarse de que sus hermanos se habían arrepentido. Claro, por eso le ahora hizo entiendo la yo prueba perfectamente. Exacto. Y ahora entiendo yo perfectamente a Rocío Jurado cuando decía ahí en el programa, tu hija te ha llamado, ¿por qué no lo ha respondido? Digo, yo no estoy preparada todavía, ni ella tampoco. Ni yo, ni ella. Y tiene que haber ese momento José se aseguró de que sus hermanos estaban preparados para recibir su perdón. Cuando los vio hacer referencia a esto nos pasa porque nosotros hicimos esto. Y los escuchó, entendió que francamente Dios había obrado a ellos. Qué bueno. ¿no? Igual entonces no les impuso nada, al contrario, les reveló y se lo dio todo. Sí. Eso fue algo maravilloso. Una historia tremenda, maravillosa. Jesús también en la cruz dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Efectivamente, no saben lo que hacen, tuvo esa comprensión, ¿no? Y José, pues oraba también por sus hermanos. Los esperó durante 22 años. Vaya. Él llega... Que ahí da mucho tiempo de desarrollar un odio, un odio impresionante. Un rencor. Pero él no lo decía. ¿Por qué eso? Porque él sabe que sus cuentas son con Dios. Eran con Dios. Y no con los hombres. Sí. Los hombres, sí, es verdad, los hombres te hacen cosas. Sí, claro, sus hermanos actuaron mal. Las personas te hacen cosas. Sí. Pero Dios lo permite. Hay un propósito. Hay un propósito. Los planes de Dios. Y cuando eso ocurre, si puedes interpretar tu vida así, seguramente que tus sufrimientos los vas a superar. Hay mujeres que han sido violadas y que no han podido perdonar nunca. Otras han sido violadas y lo han superado sin mayores problemas. Pero otras sufren las consecuencias todavía hoy, después de muchos años. Sin embargo, cuando esas mujeres que han sufrido durante muchos años han llegado, han tenido la capacidad de perdonar, han superado. Ahí ha sido una libertad. Se han liberado. Sí. ¿No? Entonces, este es el concepto, esta es la idea. José, fíjate bien, con 17 años llegas a Egipto. Pasa 13 años en la cárcel. 13 o más, o 14, o 15. Porque ¿cuánto tiempo estaría sirviendo en la casa de...? Pues no, bueno, un par de años. Tiempo? No mucho tiempo, un par de años. Claro. Un par de años. Llega, lo compra inmediatamente y lo ve, está con 17 años, y llega allí con 19 años o 20 años, lo ve, qué hermoso, qué hombre más hermoso. Además dice la Biblia que era bello, que era guapo, que era bello físicamente, ¿no? Sí. Aunque la Biblia cuando dice que era bello,
no sé, una persona es bella, una mujer bella, no se refiere solamente al físico, sino también al interior. Al interior. Sí. Nosotros decimos el espejo, o sea, el rostro es el espejo del alma. Sí. Pues el físico era también así en el mundo aquel, ¿no? Entonces, bueno, 15 años. Ahora, cuando llegan sus hermanos, han pasado pues los 7 años de vacas gordas. José es liberado de la cárcel. Al principio, tan pronto van a comenzar los 7 años de vacas gordas. Vamos a poner el número redondo. 17 más hasta 30, 13 años. Comienza la vaca gorda. 7 años. Sí. Ya tenemos entonces 3, 17, 20 años. Sí. Y después vienen los 7 años de vacas flacas. Y llegan, parecer, si no recuerdo mal, llegan sus hermanos al segundo año de las vacas flacas. Ya. Al segundo año de hambre. 22 años. 22 años ha podido José estar amasando odio contra sus hermanos. Claro. Yo Claro, recuerdo rencor. una vez que fuimos de vacaciones a la playa de Matalascañas, soy de Bollío del Condado, ¿no? Matalascañas era nuestra playa. Siempre desde que tenía 8 años, de edad, 9 años. Pues una persona del pueblo de allí, trabajaba allí, le pedí que me buscara un apartamento, se dedicaba a esto, ¿no? Porque efectivamente se lo encuentra. Íbamos con la persona, íbamos con él en el coche y la otra persona de la inmobiliaria y yo. Y vio a su hermano de lejos, yo no conocía al hermano, ¿no? Vio a su hermano de lejos, dice, mira, ahí va mi hermano, pero antes lo calificó. Oh, pero mal. El calificativo era horroroso. No, qué pena, ¿no? Entre hermanos. Me dolió. A mí sí que se siente vergüenza ajena, pues yo sentí dolor ajeno. Qué pena. Que un hombre, pues con 40 años, diga de su hermano las palabrotas y las maldiciones que dijo de su hermano. Qué tremendo. A lo mejor porque un problema de herencia o lo que sea. Seguramente. ¿No? José no fue así. José se aseguró de que sus hermanos se habían arrepentido. Y después los entregó en la tierra de Gosén y dice, venid todos para acá. Y le encontró, pues esa es la mayor. Lo que ha hecho Jesús con nosotros. Sí. Nos ha visto en nuestras miserias, nos ha visto que vamos camino del infierno. Que le hemos traicionado. Y que le hemos traicionado, Sí. Son nuestros pecados los que lo cuelgan en la cruz. Sí. Y resulta de que viene y nos introduce en la gloriosa tierra del cielo. Y ahí vamos a estar para siempre. Ahí vamos a estar para siempre. Bueno, y no solamente eso, sino aquí en la tierra disfrutamos de su gracia. Disfrutando su gracia y su presencia, que es lo que hace José con sus hermanos. Los hermanos de José disfrutan de su presencia y José tiene relación con ellos, ¿no? Y los buscan. Fíjate qué cosa más maravillosa, ¿no? Sí. José, victorioso en la tentación, cuando la mujer de Potifar le tienta, él vence la tentación. Jesús, dice el texto bíblico de Hebreo, ¿no? Que fue tentado en todo como nosotros. Vaya. Pero sin pecado. En todo. También en esas tentaciones sexuales. Sí. Las tentaciones comienzan al principio de su ministerio. Claro. El demonio le tentó al principio de su ministerio. Pero es que estaba en la cruz y estaba tentándole también. Le tentaba por las voces de la gente. Ha dicho que es el Hijo de Dios. Pues que baje. Que baje, que se descuelgue. Que baje y le suelta. Pero no solamente por eso, sino también por sus propias necesidades humanas. Cuando exclama, tengo sed. Tengo sed. Bueno, es un descubrimiento pues, maravilloso. Y es que resulta de que esa palabra siempre se interpreta como que Jesús era humano y tenía necesidades humanas. Pues es cierto. Sí. Tenía sed. O no estaba en un cuerpo de carne. Hay algo mucho más profundo. Esa es la palabra, la terrible palabra de la tentación. La terrible palabra de la tentación que iba a destruir su obra por completo en ese instante terrible. Esa es la palabra de la tentación. ¿Qué le dieron a beber? Vinagre con hiel. Exacto. ¿Y qué es el vinagre? Procede de vino agrio. Sí, como vinagre, que era para del vino. paliar un poco el dolor. Exacto, sí, pero era vino. Sí. Era un producto del vino.
¿Qué era Jesús en ese instante cuando colgaba de la cruz? ¿Qué era Jesús? Cordero de Dios y sumo sacerdote. Sí. Que se presenta con su sangre ante Dios. ¿Y qué dice las predicciones del Antiguo Testamento del sumo sacerdote cuando va a entrar para ofrecer el sacrificio? No pueden beber vino. No beberás vino. Si Jesús bebía el vino, ahí ya contradecía la palabra de Dios. Dios no podía dejar pasar eso por encima, porque la palabra de Dios era sí. Tajante, seria. Sí. Y tenía que cumplirla. Esa, tenía que cumplirla. La palabra de la tentación. Si hubiese habido vino Jesús ahí, sí, dame una cosa que lo pruebe, y él lo probó y no lo quiso. Sí. No lo quiso, lo rechazó. Sí. ¿Por qué lo rechazó? Porque, como hemos dicho siempre, no quería vivir su sufrimiento con toda su intensidad. No. Lo rechazó para cumplir la palabra de Dios. Él era en el instante cordero y sumo sacerdote. Sí. Y como tal no podía beber vino. En segundo lugar, rechazó ese vino para que se cumpliera su propia palabra. Porque si él incumple su propia palabra, resulta de que ¿quién puede confiar en la palabra de Jesús? Claro. Hoy los críticos dirían, mira, Jesús dijo Jesús, no beberé, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y ahora resulta de que en la cruz, en su debilidad, bebe del fruto de la vid. Claro, no habría respaldo. Bueno, los críticos liberales hoy dirían esto una prueba evidente de que Jesús ni era el Mesías. Por esto, sí lo hizo, y segundamente, que la Biblia pues se está equivocando y que esto no es serio. Lo llevó todo hasta el último. Por amor a la palabra de Dios, Jesús no bebió del vinagre que le dieron, del vino agrio que le dieron. Para que sus discípulos, para darnos a nosotros también o sea, no para darnos enseñanza a nosotros, sino para cumplirla a Él. El hecho de que Él cumpliera la palabra de Dios y su propia palabra a ese precio de una sed infinita, de no satisfacer una sed humana e infinita, nos está diciendo que cómo tenemos que aprender nosotros a tomarnos la palabra de Dios en serio. Entonces, pues... Nos quedan unos poquitos minutos. Unos poquitos minutos. Sí, bueno, pues el tiempo es un tirano, ¿no? Bueno, el tiempo es un tirano para cuando se tratan de estos temas tan interesantes, ¿no? Sí. Pues, en fin, finalmente Jesús, pues es curioso, ¿no? Que cuando lo exaltan y lo elevan, lo sacan de la muerte, de esa tumba, o sea, de esa cárcel en Egipto que está simbolizando realmente la tumba, la muerte, Dios los saca a uno y a otro, los saca y los pone en el lugar más elevado. El segundo. Exalta. Por debajo de... Segundo por debajo de... ¿Y dónde está Cristo? Claro. A la diestra del primero, que es el Padre. Padre. Sí. Es el Padre. Los dos exaltados, ¿no? Después de la muerte, ¿no? Los dos son crucificados entre dos malhechores, por así decirlo. Pasan en su cárcel, están entre dos malhechores. Jesús con los dos, y Jesús y José con el copero, y otros dos sinvergüenza. Después dice, cuando le exaltan, monta a José en el carro de Faraón y hace predicar delante de él a los soldados, doblar la rodilla, doblar la rodilla, doblar la rodilla. ¿Qué dice Filipenses 2 acerca de Jesús? ¿En nombre de quién se doblará toda rodilla? Claro, de Jesús. En nombre de Jesús, para que su nombre se doble toda rodilla. Toda rodilla. Lo que está en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Paralelo. José, bueno. Faraón dice, y nadie sacará ni hará nada en Egipto sin pasar por ti. De Jesús, ¿qué se dice? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Jesús y el hombre. Y todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. José recibió todo el poder de Faraón. Todo el poder, Jesús recibe todo el poder en el cielo y en la tierra, ¿no? Después, bien, después es declarado el sustentador de los suyos. Le aplica un nombre a José que significa eso, sustentador. Sí. Sustentador del pueblo. Jesús es llamado también el sustentador. Él nos da el pan de vida. Él también, es el pan de vida, sí. Y finalmente, pues acabo con la última comparación, comprado. Jesús o José los compra todo. Compra todo Egipto para Faraón y compra también a sus hermanos.
Los compra a todos. Sí. Y después le devuelve a la tierra para que dé simplemente el quinto, la quinta parte, ¿no? Con mi impuesto. Jesús hace lo mismo. Nos compra a todos con su sangre. Pedro dice, mirad que no fuisteis comprados con cosas vanas, sino con la sangre preciosa. Preciosa de Jesús. ¿No? Entonces son tantas las comparaciones, 52 las que se resaltan, que es un calco de la vida de Jesús en José, 2000 años antes aproximadamente. ¿Cuántas encontramos aquí? ¿25? ¿Cuántos paralelismos encontramos en el libro? Yo trato aquí en 24 capítulos, por tanto, pero en algunos trato dos esos. Son aquí, es que quería terminar, no quería hacer un libro tan voluminoso y Brown, seguro, a lo mejor en un tiempo pues me bueno, vuelvo pero que ya son muchos para estar estudiándolos y para, disfrutarlos. Aquí hay unos 30 paralelismos. Y no solamente que sean vidas paralelas, sino que es una aplicación para nuestra vida. Para nuestra vida hoy. Totalmente. Completamente. El caso es que cuando estamos viendo la vida de José, no hablamos tanto de José como de Jesús. Y eso es lo mismo. Por eso el Antiguo Testamento, Jesús dice, cuando dice a sus discípulos, a los judíos, vosotros queréis estudiar las Escrituras, porque vosotros queréis que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de mí. José está hablando de Jesús. Sí. ¿Vale? Sí. Y esta es lo especial de esta vida singular. Qué bonito, de verdad. Yo recomiendo bien, quizá una buena adquisición para los cristianos y regalarlo en el día de hecho, en Madrid hay una hermana, una librería en Casa Cristiana Manuel, que me dice, Félix, necesito más libros. Se lo envío por decenas, ¿no? Sí. Porque aquí hay una hermana que lo ha descubierto, se lo ha leído, le ha encantado y cada vez que regala libros y siempre regala este. Este libro, qué bonito, Vidas Paralelas. ¿Cómo lo pueden conseguir si alguien que nos me está llamen viendo? al teléfono 679 28 64 93 o que me escriban a mi correo electrónico F de Félix, minúscula todo, F y seguido González Moreno @hotmail.com. F de Félix, pequeño, y González Moreno, todo en minúscula. Y si tienen algún problema, nos llamen aquí y ponemos en contacto. Este es un libro para regalar el día 23 de pasado mañana, no, o mañana, que hoy es el 22. Mañana, día del libro, ¿no? Muy bien. Bueno, si es una redifusión ya no será mañana el día del libro, pero es buena ocasión para leer este libro. Así es, Vidas Paralelas, José y Jesús. Queremos agradecerte, querido Félix, el que nos hayas traído este libro y que nos inspires, de verdad, y que nos regalen tiempo también para esa reivindicación. Pues yo te agradezco a ti y a vosotros aquí en Radio Televisión Vida la oportunidad que me brindáis de exponer estos libros, ¿no?, al público. Y sí, creo que son libros que los he escrito con mucha conciencia, ¿no? Es lo que creo, es la expresión de mi fe y a mí me han hecho mucho bien. Y yo pensaba que en este libro no es opinión propia, aunque haya opiniones suyas, pero yo creo que más del 90% es palabra. Sí, esto es palabra, es explicación de la palabra de Dios. Por supuesto que yo tengo aquí algunas explicaciones, pues teología es precisamente eso, ¿no? El teólogo y el escritor cristiano pues hace eso, explica y introduce también algunas ideas suyas, pero no, yo intento cuando escribo sobre la palabra o la comento, tengo muchísimo cuidado porque me da temor y temblor. Claro, pero eso yo lo quería resaltar, eso. Me da temor y temblor meter la pata, ¿no? Sí. Tengo muy consciente las palabras de Santiago que dice, hermanos míos, no os hagáis mucho de vosotros maestros, sabéis que sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿no? Vaya. Por tanto, quiero ser ese maestro, como dice Pablo a Timoteo, ¿no?, que traza bien la palabra de verdad. Amén. Y con esa confianza lo leemos y lo disfrutamos y también disfrutamos de este programa, que por cierto pueden ver en nuestro canal de YouTube o en podcast un poquito más adelante, solo un poquito para que lo puedan subir. Y el sábado también, ¿verdad? El sábado, 10 de la mañana. A las 10 de la mañana y a las 11, a las 11 de la noche, sí, el principio para la libertad. Estupendo. Así que nos vamos. Hasta la próxima semana, si Dios nos permite, estaremos aquí. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos nuestros televidentes, ¿no? Sí. Telespectadores. A todos. Muchas gracias y hasta pronto.